capítulo 4 de Primera de Pedro. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Al tener la oportunidad de retomar de alguna forma lo que ya hemos venido estudiando a través de toda esta epístola, con respecto a las pruebas, a los sufrimientos, a las luchas que el Señor le parece bien que enfrentemos, nosotros necesitamos tener presente siempre a nuestro Señor Jesucristo, es decir, como alguien que nos ha dejado un verdadero ejemplo de lo que esto significa, porque lo que Dios nos ha hecho saber es que nuestro Señor Jesús en nada es ajeno a lo que nosotros estamos viviendo, a las cosas que nosotros enfrentamos. La manera en que está presentado esto en la epístola a los Hebreos es decir que Jesús fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y que lo interesante es que nosotros a veces nos aprendemos la frase, pero no le tomamos el sentido, ni nos detenemos a considerar lo que esto implica. Y que por eso, al hablar acerca de los dichos que nosotros tenemos, dice que uno de ellos, que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la resista, ¿no? Hablando de que finalmente todos los sufrimientos van a tener un tiempo final, no van a permanecer para siempre. Y entonces para algunos casi su alivio o su descanso es pensar que un día se van a acabar. Pero aquí para nosotros no estamos en ese pensamiento, porque sabemos que el propósito que Dios tiene al llevarnos a través de diversas pruebas, como lo hemos ya aprendido, creo, en la práctica más que simplemente en el estudio de la palabra, es que el que empezó la buena obra en nosotros está trabajando para perfeccionarla, y que una vez cumplido el propósito, entonces nosotros vemos cómo Dios trae ese fruto a nuestra vida de lo que Él había estado buscando a través de esa prueba. Así de que por eso, al hablar acerca de lo que es el principio, nuestro Señor Jesucristo vino como hombre para poder padecer, para poder sufrir como hombre. Por eso participó de carne y sangre igual que nosotros. Y entonces todo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja tiene que ver con el hecho de que podemos acudir a Él porque Él puede compadecerse de nosotros y enseñarnos a cómo depender de Dios, cómo depender de la obra del Espíritu Santo en cada uno para tener victoria. Así de que dice que nosotros necesitamos armarnos del mismo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Pues que Jesús padeció igual que nosotros, pero sin pecar, sin dar lugar al pecado, sin entregarse a ninguna de las situaciones que lo rodearon, que lo pudieran haber desviado del propósito, distraído de la finalidad por la que Él había venido como hombre. Y entonces dice algo muy importante, que el que ha padecido en la carne prácticamente
termina con el pecado. En otras palabras, nosotros nos damos cuenta de cómo Dios ha llegado a trabajar con nosotros. Platicábamos esta mañana con nuestro hermano Otón acerca de lo que está viviendo nuestro hermano Jorge, y algo que nos consta porque pudimos verlo: él siempre fue un hombre fuerte, acostumbrado a las labores del campo y acostumbrado a levantarse muy temprano. Él nos platicaba del perezoso, que así le llaman a una estrella que se alcanza a ver ahí al filo de las 4 de la mañana, y le dicen el perezoso porque ya se tardó, ya va atrás de todas las demás estrellas, pero que eso les permitía a ellos hablar de el momento en que era propicio empezar a trabajar, y acostumbrado a eso, acostumbrado a ir y estar laborando durante todo el día. Nos comentaba en alguna ocasión Diego que tuvo la oportunidad de estar allí con ellos, aún de lo sólido de su organismo, de sus músculos, porque estaban acostumbrados al constante ejercicio. Bueno, lo bueno es que son chamacos de que apenas rebasaron los 80 años, así es de que uno puede entender esa capacidad. Pero lo que ha pasado ahora es que Dios tiene su forma de tratar con cada uno. Y hablando de eso, yo puedo decirles que sí lo estuve considerando, porque finalmente nosotros llegamos mucho a pensar en cuál es nuestra capacidad, es decir, qué cosas podemos hacer, y podemos hablar de cómo aguantamos esto, hacemos aquello, soportamos tanto tiempo bajo determinadas circunstancias. Pero pues todo eso, si no aprendemos a rendirlo al Señor, se convierte más bien en un elemento para envanecernos, ensoberbecernos, y no para darle la gloria al Señor, porque si algo somos y si algo podemos, es simplemente lo que el Señor hace con nosotros. Y entonces, lo que aquí podemos ver, lo que podemos apreciar de toda esta situación, es esto que Otón decía, qué frágil es el organismo humano, ¿no? Dice, porque resulta que lo tiene ya por más de mes y medio en la cama, sin poder realmente valerse por sí mismo, fue algo que necesitamos un microscopio para verlo, ¿no? Una pequeña bacteria que Dios usó para acabar con un organismo tan fuerte y tenerlo ahí tendido, porque nos platicaba que ahora sí que eso de genio y figura hasta la sepultura, que él ya así dice, ¿qué? ¿Cuándo me van a dar de alta? Y ya, ¿cuándo van a hacer esto? ¿Cuándo vamos a salir? Y que estaba una de las hermanas de Otón ahí con él, cuidándolo, y no se dio cuenta de cómo el papá fue moviendo los pies para sacarlos de la cama, y ya una vez que los tenía fuera, hizo todo el movimiento para incorporarse. Pero como está conectado a una máquina que está tomando los signos vitales, en el momento en que por el esfuerzo alteró el ritmo, pues inmediatamente la maquinita empezó a prender la alarma y avisar que don Jorge andaba fuera de orden, ¿no? Y entonces pues ya llegó la otra hermana de Otón y ya lo pusieron quieto y le dijeron, no puede hacerlo, ¿no? Aunque él, hablando en su pensamiento, debe estar considerando que sí puede, como nos sucede a todos nosotros, ¿no? Y que por eso Dios tiene que tratar con nosotros de una manera tan singular, donde, hablando de Él, acostumbrado todos los días a levantarse muy temprano, a estar ocupado realizando diferentes quehaceres, de repente ahora tiene que estar ahí quieto, y les digo, por más de mes y medio. Y entonces por eso él dice,
ya me duele la espalda, ya estoy cansado. Y le dije, claro, y sobre todo una persona que está acostumbrada a trabajar, la cama lo cansa a uno de una manera increíble. Bueno, y entonces, hablando así, de cómo Dios trata de tal manera, que por eso dice, el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Porque de eso se trata, de que podamos descubrir cómo al ser tratados por Dios, al venir esa obra de Dios a cada uno de nosotros, lo que Dios está buscando es que nosotros en Cristo seamos más que vencedores sobre el pecado. Porque ha sido interesante poder platicar con varios hermanos sobre las cosas que todavía los tienen dando vueltas alrededor de una misma situación, como si de eso se tratara toda la vida, o como si eso fuera todo lo que hay que hacer, cuando en realidad hay tanto que vivir, tanto que experimentar de parte de Dios. Y entonces, por eso, uno puede darle gracias a Dios, que cuando le hemos estado pidiendo que trate con nosotros, para que podamos ser lo que Él quiere que seamos, Dios nos pone quietecitos, y nos lleva precisamente a esos quebrantos donde nada podemos hacer de nosotros mismos, y entonces nuestra carne aprende a morir, o aprendemos nosotros a hacer morir nuestra carne en sus deseos. Y esto a lo que nos lleva, es decir, el propósito del Señor es llevarnos a ese punto donde ya incapaces de nosotros mismos podamos recurrir realmente a Dios, no en una manera superficial, menos fingida, sino muy real, con un verdadero ruego, como de alguna manera uno entiende que el apóstol Pedro lo elevó hacia nuestro Señor Jesucristo cuando estaba hundiéndose en el mar, en medio de un mar que no estaba quieto, sino que estaba tormentoso, y entonces pudo clamar con todo su ser, sálvame, que perezco, y estaba realmente deseándolo de todo su corazón. Y a ese punto es a donde Dios quiere llevarnos, a que podamos alzar nuestra voz y pedirle al Señor con todo nuestro ser, porque puedo decirles, uno puede ver lo que muchos están atravesando o estamos atravesando, pero al mismo tiempo podemos también ver que en vez de tomar las cosas, ahora sí que, como lo decimos nosotros, con la seriedad que se necesita, vemos que lo dejamos muy ligerito, ¿no? Y aún le decimos, busca a Dios, sí, ya oré en la mañana, ¿no? Hicieron una oración que casi llegó al minuto, y entonces uno dice, no, o esa gente es de una fe extraordinaria, gigante, increíble, o de plano no le interesa resolver su situación, ¿no? Porque uno lo ha visto, cuando algo es de nuestro verdadero interés, que tiene para nosotros importancia, no nos conformamos con dedicarle un momentito o un pequeño esfuerzo o un pequeño recurso. Más bien hemos aprendido que cuando algo nos interesa de todo corazón, como decimos nosotros, ponemos toda la carne en el asador, porque queremos una respuesta, queremos algo definitivo. Hemos entendido que no vale la pena seguir si no tenemos algo ya definido. Pero creo que ustedes pueden verlo conmigo, que en muchas cosas nosotros nos hemos conformado con un paliativo. Ahora sí que tenemos un dolor y todo lo que nos tomamos es un analgésico y no resolvemos la causa del dolor. Y entonces todo lo que sucede es que este dolor va a repetirse, ¿no? Que corre peligro de ahogarse. Sí. Y entonces, al hablar acerca de esa expresión de que el que ha sufrido en la carne ha terminado con el pecado, pues todo lo que nosotros aprendemos en ese sentido
es que ese ha sido el propósito de Dios, ese ha sido el deseo del Señor, que seamos gente que deje el pecado atrás, que no sea algo en lo que volvamos a incurrir vez tras vez. Y Dios desea que nosotros descubramos que es posible aquí en la tierra, en este siglo, en esta ciudad, ¿no? En medio de tanta maldad, en medio de tanto engaño, en medio de tanta tentación. Pero para eso, sin duda necesitamos el trato de Dios, que haya de parte del Señor con cada uno de nosotros un trato tan fuerte, tan sólido, que nos lleve a tomar este tipo de decisiones donde no querramos más seguir como habíamos sido. Y entonces, por eso añade aquí el apóstol Pedro que todo esto nos lleva, en ese trato bien aprovechado, a vivir el tiempo que nos queda de una manera sabia, de una manera santa, de una manera prudente, entendida, ubicada, y sobre todo puedo decir, dedicada a servir al Señor, dedicada a que el corazón de Dios quede satisfecho. ¿Todos los demás están tranquilos? ¿No van a hacer una graciosa huida? Sí. Si quieren adelantarse. Ahora sí que interrumpimos esta transmisión por un momento por causas de lluvia mayor. Sí, pero no nos vamos a ir para allá, ya están de mejor ya que se queden aquí. Sí, miren, nada más aquí, nada más adelántense. No se vayan tan lejos como los hermanos separados. No. Vénganse aquí, acérquense como si fueran más cariñosos. Más cerca. Nada más no te pongas abajo de la unión. ¿Estás bien? No, aquí no hay. Así. Tenemos una leve sospecha. ¿Qué? ¿Se escuchan bien? Sí, ya bajó un poco la intensidad. Bueno, y entonces les decía, es porque todo el tiempo que Dios nos permita, mucho o poco, Dios lo que desea es que lo vivamos así, en esa plenitud del Espíritu, en esa plenitud de gozo, en esa plenitud de servicio. Y esto nunca va a ser posible si todavía tenemos conflictos de intereses, si no hay en nosotros una clara decisión de agradar el corazón de Dios, sino que damos ahora sí que de vez en cuando algunas vacaciones al Espíritu y nos dedicamos a satisfacer algunos deseos de la carne. Lo único que logramos con eso es prácticamente echar a perder todo lo que hemos vivido. Por eso es que el Señor, que está trabajando de una manera tan eficaz, nos lleva a ese punto donde podamos, por su gracia, vivir en victoria, en plenitud, y que podamos cada día dejar atrás todas esas prácticas carnales, y podamos entonces ocuparnos en llevar a cabo día tras día lo que es la tarea que Dios nos ha encomendado. Y sobre todo,
vamos a tener una presión y muy fuerte sobre nosotros. ¿Cuál es esta? Pues de toda la gente con la que hemos convivido, toda la gente que ya nos conoce, la familia, los parientes, los vecinos, los amigos, ¿verdad? Del tiempo pasado, a quienes les va a parecer cosa extraña que nosotros ya no sigamos haciendo lo mismo que hacíamos antes con ellos. Les va a parecer que ya nos cambiaron los extraterrestres y entonces por eso ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes con ellos, sino que ahora por la gracia de Dios estamos ocupados en servirle, en dar a conocer el Evangelio, en predicar el mensaje de nuestro Señor con todo nuestro ser, porque ha venido a ser muy real. Pero esto, insisto, es resultado de tomar esa decisión, de apreciar lo que Dios ha hecho para provocarnos a amarle, y que también, sobre todo, podamos darle la espalda totalmente al pecado y tener en cambio un sí y un amén a la voluntad del Señor. Y entonces, al hablar acerca de esto, es un caminar, es una forma, salud, de vivir que nos permite estar listos para que en cualquier momento podamos darle buenas cuentas a nuestro Dios. Que en cualquier momento, por la gracia del Señor, podamos realmente expresar al Señor nuestra gratitud por habernos sostenido firmes, constantes, sirviéndole, fructificando, y sin temor del día del juicio, porque eso nos lleva precisamente a saber que en el día del juicio nosotros no vamos a ser juzgados, sino vamos a ser juzgadores. Que en el día del juicio no vamos a tener que estar con el temor de que pudiéramos ser rechazados por el Señor, por cuanto hemos caminado con Él, hemos obedecido a su voz, hemos hecho todo lo que Él nos ha demandado, y todo eso nos lleva simplemente a tener la confianza de saber que estamos caminando en una forma grata a los ojos de Dios, y que Él nos da testimonio, porque no es solamente una apreciación de nuestra parte, de decir creo que la llevo bien. Me preguntaba hace unas horas Ruth sobre eso, me decía, ¿y creen ciertas personas que todo está bien con Dios a pesar de que están tolerando situaciones muy en particular? Evidentemente podemos llegar a creernos eso si dejamos de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a trabajar con nosotros redarguyéndonos sobre todo aquello que no le es grato, sobre todo aquello que es pecado, sobre todo aquello que el Señor desea que nosotros dejemos atrás. Y entonces, por eso, al hablar acerca de lo que Dios ha estado buscando en cada uno de nosotros, es llevarnos hasta este punto, donde no solamente pasemos las pruebas, sino que entendamos que todo eso nos deja listos para que, llegado el momento de estar delante de nuestro Dios, podamos verlo con alegría, no llenos de temor o miedo, sino con ese gozo de saber que por fin hemos llegado para estar enfrente del que nos ha amado de una manera que no podríamos nosotros ponerle una dimensión, y que nos provocó amarle como para servirle, para entregar toda nuestra vida a Él, para disponernos a que Él haga en nosotros como Él quiera. Y entonces uno puede darse cuenta que al llegar a una situación así, lo que Dios hace con nosotros es darnos todo un testimonio. El Señor lo dice al hablar acerca de cada uno de sus siervos, como lo podemos leer en la palabra. Dios fue hablando acerca de qué significaban para Dios las personas que le habían creído, que le obedecían, y que naturalmente el ejemplo supremo, el ejemplo mayor es nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial primero dijo,
cuando Jesús fue bautizado por Juan: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y yo quiero llamar su atención a un hecho. Está diciéndolo cuando Jesús tenía 30 años. En otras palabras, habían pasado ya 30 años de que Jesús había estado prácticamente caminando en la voluntad de nuestro Padre, y que ahora empezaba a manifestarse a Israel como lo que había venido a ser el Cordero de Dios. Y entonces empezaba un tiempo que calculamos nosotros de aproximadamente 3 años y medio, y en ese tiempo Él permaneció fiel, de tal manera que hubo un momento, como está registrado en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, que Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y nuestro Padre Celestial contestó: lo he glorificado y lo voy a glorificar aún. Hablando de cómo el caminar de nuestro Señor Jesucristo había sido tan grato a nuestro Padre Celestial, que como Jesús lo dijo delante de la tumba de Lázaro: yo sé que siempre me oyes. Y no era algo de lo que él estaba tratando de convencerse, sino es porque tenía día tras día, situación tras situación, el testimonio, la prueba de que realmente Dios lo estaba escuchando. La prueba en este caso fue que pudo ser usado para resucitar a Lázaro. Posteriormente nuestro Señor Jesucristo resucita, y como lo dice el capítulo 1 de Romanos, fue declarado Hijo de Dios con potencia. De tal manera que entonces esto es lo que nosotros necesitamos, tener ese testimonio constante de parte de nuestro Padre Celestial, de que le hemos agradado, de que realmente nuestro caminar le es grato, que nuestra forma de vivir es algo que ha reflejado el amor de Dios, ha reflejado el poder de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y entonces, lo que Dios nos hace saber es que sí, viene un momento en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces dice esto, que también ha servido para confundir a algunos, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y entonces algunos dicen: entonces Jesús fue a darles una oportunidad a los que ya habían muerto. No, no está hablando de eso. Como lo estudiábamos ya previamente, cuando Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados que esperaban desde los días de Noé, esos espíritus de gente desobediente, solamente le ratificó su condena. En cambio, aquí está hablando de que aún los que murieron ya, también tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio. Y esos que ya murieron, también van a ser juzgados, al igual que los vivos. Y entonces vendrá este juicio, y el Señor Jesús viene como juez, de tal forma que a la hora de realizar esta labor, como está descrita de una manera amplia en la palabra y de una manera tal vez muy especial en el capítulo 20 de Apocalipsis, por eso se le llama el juicio del trono blanco, nuestro Señor Jesucristo va a hablar acerca de quiénes son benditos y quiénes son malditos, como lo dice el capítulo 25 de Mateo, hablando de la gente que hemos creído y hemos practicado la fe, el amor, el servicio, y entonces eso se ha traducido en bendiciones hacia gente que Dios nos ha permitido conocer, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir. Pero al mismo tiempo, la maldición sobre aquellos que, teniendo la oportunidad de hacerlo, pensaron en una forma egoísta y no les importó lo que pasaba realmente con sus semejantes. Y entonces están para ser condenados. Pero el juicio es real. Y como lo dice aquí en el último versículo que leíamos, el fin de todas las cosas se acerca, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros? Ser sobrios, o sea, permanecer en el ejercicio de todos nuestros sentidos, estar atentos a todo lo que pasa y vigilando, de tal manera que Dios todos los días, y creo que de alguna forma nosotros podríamos decirlo en el último tiempo,
nos ha estado avisando de que el tiempo ya es muy breve, de que estamos ya en el final del final, y que independientemente de qué tan cerca esté el final, no sabemos cuán cerca pudiera estar nuestro final personal. De tal manera que Dios nos llama a aprovechar cada día, cada momento, a estar comprometidos con Él, sirviéndole, y a no dejar que la carne nos gobierne. Esto es un llamado total a ese ejercicio de morir a nosotros mismos cada día, a no buscar lo nuestro, a buscar el bien de los demás, y que esto nos va a llevar a dejar de lado las nimiedades, ¿no? Que es una de las cosas que el Señor dice, cómo es que los que no le hicimos caso a las nimiedades vamos a tener la oportunidad de gozarnos con Él, deleitarnos con Él en su obra. ¿Por qué? Porque hablando de otra de esas frases que tenemos, y decimos por aquello de que quítame estas pajas, y ya estamos peleando, ¿no? Y cosas que podríamos muy fácilmente haber sufrido el agravio, no haberle dado mayor importancia, pero nosotros lo hacemos grande, ¿no? Y esto trae como resultado que donde hubiera podido haber una solución inmediata, nosotros dejamos que sea el inicio de una batalla, de un pleito, de una discordia, de una desaveniencia. ¿Por qué? Por no ser sobrios, por no ser entendidos, por no estar vigilantes, atentos a lo que está sucediendo. Porque algo que tuvimos la oportunidad de estudiar allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, es que el diablo, nuestro enemigo, como lo dice en el capítulo 5 de esta misma epístola, anda como león rugiente, y su interés es robar, matar, destruir. Y si nosotros pues nos entregamos a eso, nos dejamos impresionar por eso, pues el diablo va a poder lograr su objetivo, cuando en realidad podemos, por la gracia de Dios, vivir una experiencia de victoria tras victoria, de triunfo en Cristo Jesús. Pero para ello necesitamos entonces estar ubicados en estas dos cosas. Primero, que el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, y que entonces podemos ser tan honestos con el Señor de decirle, pues haz conmigo lo que necesites, porque no quiero ser un siervo del pecado, sino un siervo tuyo, ¿no? Y que, por otro lado, entendido es que el tiempo es tan breve, que no podemos dejar esto para un tiempo posterior. Hoy es el día de salvación, son decisiones para este momento, y que podamos, por la gracia de Dios, estar decididos a ser dirigidos por el Señor a alcanzar esa meta que Él tiene para nosotros. Porque si lo hacemos, si atendemos a lo que Él nos dice, nos vamos a dar cuenta de que es cierto, cómo podemos dejar atrás todo, y que aún a pesar de la presión de todos aquellos con los que antes convivimos y compartimos esos momentos de pecado, de maldad, de engaño, de mentira, de carnalidad, pues no nos importe, aún al grado de quedarnos solos. Tuve la oportunidad de leer un poema que recitó el presidente Calderón ayer que estuvo con los ancianitos, y este poema lo escribió su papá. No me acuerdo exactamente de todas las palabras, no era mi intención aprendérmelo, pero me llamó mucho la atención de que el papá escribió sobre la importancia aún de prepararse para la soledad, ¿no? Que para algunos llega a ser algo tan gravoso, tan penoso, que entonces ya no les importa estar mal acompañados. Y entonces no importa nuestro dicho que dice más vale solo que mal acompañados, no dicen más vale mal acompañados que solos. Y entonces a lo que se da lugar es que lo decimos también en un dicho popular, aunque tenemos nuestros paralelos en la Biblia: el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no?
Y entonces podemos ver que por haber dejado para después la decisión de apartarnos de ciertas personas, lo que hacemos al seguir conviviendo con ellos es que seguimos aprendiendo sus maneras y seguimos oyendo sus pláticas sucias y sus comentarios bajos y su lenguaje soez, y naturalmente tarde o temprano terminamos usándolo y actuando igual. Por eso dice la palabra, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Y nos pide que nos alejemos de los hombres iracundos y de los veleidosos y de los codiciosos, etcétera, por lo mismo, porque necesitamos entender que Dios, al estar trabajando con nosotros, lo está haciendo para apartarnos para Él. Por eso nos da ese título de santos, y que como tales y entendidos de lo mismo, podamos mirar hacia el día en que hemos de encontrarnos con Él. Y que, como lo dice Romanos 8, 17, 16, que todo lo que podamos padecer aquí no es de comparar con la gloria venidera. Así de que entonces, como decimos nosotros, vale la pena sufrir todas las cosas que puedan presentarse aquí, a cambio de lo que por la gracia de Dios hemos de vivir al estar con Él por la eternidad. Porque entonces sí, hemos hablado de que Dios compensa. No solamente lo hace aquí sobre la tierra. Cuando uno piensa lo que va a venir, y usando el término compensación por la eternidad, uno dice, no, estamos compensados, recompensados y recompensados. Por eso el Señor lo dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué es iracundo? Iracundo, enojadísimo. Sí. Sí. De la gente que se deja dominar por el enojo. ¿Quieres algún ejemplo más personal, más práctico? Entonces, hermano, por ejemplo, uno de mis tíos se enfermó mucho, ¿no? Cuando mi tío Simón padeció mucho al final de sus días. Pero muy al contrario de lo que al principio vio él como algo malo. Yo siento que Dios le dio la oportunidad de reconocer, porque si al principio él se mostraba como una persona totalmente que rechazaba el evangelio, pero no, bueno, muchas de esas cosas yo creo que muchos de nosotros tenemos la culpa, porque a veces no nos sabemos mover o no sabemos caminar de acuerdo a, y a veces hacemos que la gente misma nos rechace, de acuerdo a nuestras actitudes, de la forma en que nos movemos. Entonces él era así, y inclusive cuando estuvo en la mesa directiva del pueblo, hubo un problema en el pueblo con los hermanos, y él participó ahí, ¿no? Entonces era totalmente su rechazo hacia eso, y como al final, después de todo el trato que tuvo el Señor por la vida que llevó, por todo eso, pues él lo pudo reconocer, al Señor, y uno como puede decir que pues sí fue muy duro, o sea, yo me acuerdo mucho de cómo padeció, pero ahorita escuchándolo, pues a veces yo creo que necesitamos eso. Y el trato no nada más es para él, porque a veces decimos, no, claro, ¿qué es con esto que hay? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi mamá cuando estuvo en el hospital, cuando tenía esas sondas aquí en las piernas. Entonces yo le decía, creo que fue más bien el Señor empezó ahí a tratar con nosotros.
ya lo que yo le comento a veces a mi mamá, y le digo, bueno, Señor, ya hemos vivido varias cosas. Entiendo que sí, que nada más tenías una semana al hospital y por casi un mes. Y después de eso, la otra operación fue de 15 días. Le digo, y como el Señor, le digo, durante ese tiempo el trato no fue para ti. O sea, no nada más fue para ti, pero fue para mí, al ver a mi mamá aquí en la casa, viendo sus heridas, diciéndole al Señor, tu Señor. Yo inclusive ya como mi nada más era ya yo la curaba de mi hermana Vicente, que no quería. Le decía, no, yo hago lo que tú quieras menos curar a mi mamá. Y le decíamos, pero yo con una vez le dije al Señor, si tú quieres, o sea, ahora sí que trata conmigo, ¿no? O sea, si es algún trato tuyo, porque mi mamá ya no parece. Que le dije, qué rápido. Ajá, entonces a veces nosotros no lo entendemos y no lo vemos así. Sabemos a una persona padeciendo y decimos, ay, qué pobre, pero no nos ponemos a reflexionar que es un trato del Señor puede ser hacia ella, pero también es para nosotros. Y eso no oportunidad. Sí, sin duda. Ahora, hablando de estos desplazados de tu tío, uno puede decir que si así es necesario para que eternamente sean salvos, adelante, ¿no? Precisamente por lo que decías, si no hay otra forma en que respondamos, pues uno le ruega al Señor que no importa. Por lo mismo que comentaba yo hace un momento, a nosotros, desde nuestra forma de medir el sufrimiento, el dolor, el padecimiento de alguien, podemos decir eso, ¿no? Ay, qué duro estuvo. Pero cuando uno piensa en el resultado, uno dice, qué bueno que fue así. Y que ya por fin se ha arrepentido y que por fin entregó su vida y por fin ya está en la presencia del Señor, ¿no? Porque ahora sí que eso es lo que uno anhela. No que tengan una buena vida sobre la tierra, ¿no? Y que después pierdan la eternidad. Jesús lo dijo con estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre ganarse o granjearse el mundo y perder su alma? ¿No? Así de que por eso, gracias a Dios por las pruebas, ¿no? Gracias a Dios por las cosas que al Señor le parece bien que padezcamos, y que sin duda, como también lo apuntas, pues cada vez que Dios hace algo con alguno de nosotros, pues es un mensaje para todos. Por eso les quería platicar lo de don Jorge, ¿no? Porque el día de ayer que íbamos a la reunión en la mañana, pasamos por un lugar donde hay un hombre que ya creo que los 2 últimos años lo hemos visto, ¿no? Allí duerme en un sillón. Sí. Entonces, hablando de que ese hombre ahí está bajo sus cobijas con estas tormentas y todo, y ahí está, ¿no? Se queda en el, o sea, es uno de estos que les llamamos vagabundos, aunque no anda vagando, está muy quieto en el lugar. Y decía, tú decías, ¿verdad? Y hasta tiene su perro, ¿no? Sí, su perro lleva. Entonces, Casa, perro. y cómo aguanta, ¿no? Con los cambios de clima y la humedad y todo, y ahí está el hombre. Y en cambio viene una pequeña bacteria, porque yo decía de este hombre, no, es una fábrica de vacunas, yo creo, ya de tanto anticuerpo que tiene, ¿no? En cambio don Jorge, pues una bacteria, porque ni siquiera saben qué tiene, ¿eh? No saben qué es, de qué se trata, qué es lo que hay que atacar, ¿eh? Entonces, hablando de lo que es un trato de Dios, ¿eh? Con situaciones así tan opuestas que pudimos ahora sí que verlas, contrastarlas entre ayer y hoy, pero es Dios haciendo una maravillosa obra de vida eterna.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermano? Sí. Yo también quería decirles que tengo una prima trabajando en el Pedregal, tiene como 30 años trabajando en esta casa pero cada año va al pueblo a cargar rollos más y está en el